Muy buenas noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 31 de octubre del año 2021 y vamos con una nueva entrega de comentarios de lo real. Muchas cosas para el día de hoy. Vamos a empezar por asuntos que tienen que ver con con la actividad política directamente. Por un lado, se lanzó la campaña por la derogación de los 135 artículos de la LUC. Ya es prácticamente seguro, la Corte Electoral no ha dado la versión oficial, pero se calcula que se va a llegar y que deberán fijar la fecha adecuadamente. Entonces, este lanzamiento de la campaña se centró en determinadas críticas, como el tema de el gatillo fácil que promueve la LUC, los temas que tienen que ver con la regla fiscal, con la cual se obligan a constreñir los gastos del Estado, independientemente de la finalidad social o de la necesidad que los mismos pudieran tener. También el tema de los aumentos de los combustibles, y se habló también en ese lanzamiento mucho del profundo objetivo desestatizador que hay en esta ley. Esto es una concepción que las posiciones liberales y neoliberales defienden y que obviamente el pueblo rechaza. Muy bien, hablando de leyes y demás, Cabildo Abierto está proponiendo una ley que dice que las personas que tienen más de 65 años y que estén privadas de, o sea, que estén presas, tienen que ir a prisión domiciliaria. Esta es una norma que claramente lleva como objetivo que los violadores de derechos humanos que están en la cárcel de Domingo Arena puedan salir de ahí y puedan retirarse a sus domicilios. Cabildo Abierto la presenta para sus amigos violadores de los derechos humanos. Bueno, esto ha generado distintas reacciones. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que tiene a priori una visión positiva. Comentario, a priori significa dentro del pensamiento kantiano una cosa que se desprende para su verdad solamente de sí mismo. Decir que tengo una visión positiva porque solo se desprende de sí mismo, que la debo tener, en este caso no tiene sentido. Quiso decir en principio, quiso ser fino y dijo a priori. No hagan como Luis, no digan a priori cuando quieran decir en principio. Muy bien. Por otro lado, la senadora Bianchi, tercera en la línea de sucesión, sin embargo, dijo que ella apoya fervientemente esta iniciativa de Cabildo Abierto. El senador Gandini dijo que él tiene dudas y el senador Raúl Valle, del Partido Colorado, dijo que él ve difícil que el Partido Colorado apruebe la actual redacción de ese proyecto de ley. Como vemos, dentro de la coalición no están todas para el proyecto de ley tal y como está planteado ahora. Ojo al gol, de repente lo reformulan y lo vuelven a presentar. Bueno, hace poco hubo un tema que tuvo que ver con la clasificación por parte del Ministerio de Defensa de ciertas actuaciones en Tribunal de Honor como material reservado, material, lo que sería el top secret de las películas. Esto implica que estos documentos están clasificados hasta el año 2036. Eran declaraciones en el correr de un Tribunal de Honor que aparentemente tenían que ver con, aparentemente digo porque no tenemos conocimiento directo, lo que tengo es por trascendidos de prensa, tenían que ver con irregularidades económicas ocurridas en el tiempo del gobierno de Gregorio Álvarez. En esa época habrían generado pérdidas por 15 millones de dólares, 15 millones de dólares de antes, son más de 30 actualmente, y eso quedó todo tapado. Hubo alguna gente que dijo que lo que pasa es que en los tribunales de honor, si hablan de asuntos de dinero, de mujeres y otras cosas por el estilo, siempre se clasifican para que eso no trascienda y preservar el honor. Entonces, fijémonos cómo piensan el honor.
piensan en honor como algo que tiene que ver con posesiones, el dinero, o con mujeres. Oh, caramba, para la mentalidad machista las mujeres son posesiones. Todo lo que puede ser una pelea entre gallitos, entre machitos, por dinero, por mujeres, eso no se publica porque daña nuestra imagen de... Bueno, en fin. La rendición de cuentas, el Frente Amplio obviamente la votó en contra y dice que el gobierno está maquillando los números. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social llegó a una serie de acuerdos con el grupo Disco, Tienda Inglesa, Tata, que tienen que ver con cupos laborales para usuarios del MIDES, para personas beneficiadas por planes del MIDES. El tema es que aparentemente el Frente Amplio está cuestionando que el método de selección de personal que estas empresas están utilizando es muy dudoso, que esto apunta a un proceso de privatización de la política social y que se corre un gran riesgo de entrar en un sistema nuevo del viejo clientelismo. Bien, vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la inseguridad pública. La Fiscalía, por un lado, imputó a 7 militares por el caso del asesinato del médico Vladimir Roslik en los últimos tiempos de la dictadura. Después habrá que ver si hay procesamientos por el juez o no. También la Fiscalía dijo que se debe cerrar la frontera y procesar con prisión al capitán retirado Eduardo Giordano, al cual se lo está acusando del asesinato de Francisco Chocho. Esto ocurrió en el año 1972, antes del golpe de Estado, durante la presidencia de Juan María Bordaberry, y además están también los exmilitares Ulises Parodi y Álvaro Rovira, que participaron en el interrogatorio siendo requeridos por este delito. Siguiendo dentro de la órbita de Fiscalía, la fiscal que llevaba, había una fiscal que llevaba Operación Océano, esa fiscal fue ascendida y pasó a otras funciones. Está muy bien, no se puede detener el ascenso de la gente. Entró una fiscal, esa fiscal, Darviña Viera, fue ahora retirada del caso porque aparentemente llevar este caso supone un muy alto nivel de tensión, de estrés, que estaría dañando la salud de Darviña Viera. También parece razonable, lamentable pero razonable, que no se exponga la salud de un funcionario y que se busque otra persona que pueda cumplir esa función. Lamentablemente a todos nos surgen dudas y preocupaciones. La causa de la Operación Océano es contra gente muy poderosa y vemos que se están presionando y sometiendo a estrés a los fiscales, cosa que no está buena. De todas maneras, el fiscal de corte prometió que todo este tipo de procesos no van a dilatar, no van a enlentecer la marcha del juzgamiento por la Operación Océano. Otro tema, la extradición de los hermanos Peirano, aquellos que participaron en una de las partes de la defraudación del 2002, la que tenía que ver con el Banco de los Peirano. Hay otra parte, la del Banco Comercial de Carlos Rom, de la que se suele no hablar, pero también existió. Bueno, el tema es que esta gente estaba con un pedido de extradición de Paraguay, donde también acontecieron por parte de ellos fraudes vinculados con manejos financieros. Pero cuando justo estaban por irse para Paraguay, entra un pedido también de extradición de parte de Argentina, por lo cual se detuvo la cosa, siguen presos acá en Uruguay, va a ver a dónde se envían, si a Argentina o a Paraguay, cuestión que tiene que ver con aspectos legales que yo ignoro cómo son los tratados. Muy bien. Comenzó el proceso de chequeos de salud en el CONCAR. Estos tienen que ver con aquel proceso que hubo de un preso que fue preso a su vez por otros presos, torturado, subalimentado, etc. Ante toda esa situación era necesario muchas cosas y entonces condujo a que ahora empiecen chequeos de salud. Está muy bien que hagan chequeos de salud, que verifiquen si hay o no otros casos así, pero eso fue hace varias semanas. ¿Tanto tiempo demoran? Bueno, la policía del departamento de Rivera detuvo a una pareja homosexual por abrazarse en una plaza pública.
Esto es algo absolutamente inadmisible. Y lo tengo acá en las cuestiones de inseguridad pública porque el accionar de la policía de Rivera es lo que hace. Genera un acto de inseguridad pública para ciudadanos que estaban haciendo cosas absolutamente dentro de la ley. Muy bien, tenemos por otro lado que el semanario Búsqueda señala que el 26%, que aumentó un 26% la cantidad de presas que son mujeres. En general se trata de mujeres que van presas por microtráfico. En los últimos días hay 2 mujeres más que fueron procesadas. Una de ellas fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión, atención, por llevar 49,37 gramos de marihuana. O sea, prácticamente nada. Y por esto la mandan 2 años. Claro, es más fácil mandar presas a las mujeres que salir a perseguir a los verdaderos narcotraficantes. Tenemos por otro lado que hubo, sin embargo, también un lamentable homicidio en Solimar, donde desde la ventanilla de un auto mataron a un adolescente y quedó herido el tío del mismo, tema que aún no está aclarado a qué corresponde. Vamos ahora a cuestiones que tienen que ver con la economía. Dentro del manejo de la economía continuamos con lo que tiene que ver con Casa de Galicia, que reitero es una institución de salud, ya va a haber un apartado de salud, pero esto es un problema económico, no un problema de salud. El gobierno interviene Casa de Galicia, esto es, desplaza a las autoridades que tenía Casa de Galicia y entran interventores a ver qué van a hacer con la mutualista en cuestión. La Federación Uruguaya de la Salud denunció que hay una especie de golpe de Estado de la Junasa, porque esto fue notificado por el gobierno y notificado por Manini Ríos antes que por el propio ministro de Salud Pública, cosa que no es muy regular, por cierto. Bueno, lo cierto es que los médicos salieron a denunciar que Alberto Iglesias y la directiva que integraba habían querido engañar a los trabajadores y tener injerencia en el interior del sindicato, por lo cual hay todo un panorama, al menos para mí, bastante confuso de saber qué estaba haciendo, cuál interés iba detrás de cada uno. De todas maneras, por lo que conozco, por gente con la que he conversado, hace muchísimas décadas que la situación de Casa de Galicia es constantemente una situación que no le resulta clara a la gente que no está ahí y que nos genera muchas dudas. Muy bien, ¿se acuerdan que la LUC, la que defiende este gobierno, implicaba que todos los meses se daba un precio de referencia del combustible y el gobierno actualizaba todos los meses el precio del combustible y en la campaña dijeron que eso iba a hacer que bajara? Bueno, se dio a conocer el precio de referencia ese calculado por la autoridad correspondiente y implica que la nafta tendría que subir un 4% y que el gasoil tendría que subir un 13%, y bueno, ante esto el ministro Paganini de Transporte y Obras Públicas salió a decir que no van a subir el precio del combustible. ¿Por qué razón? Porque obviamente si lo suben no les conviene porque nuevamente va a haber un referéndum contra la LUC. O sea, creamos la LUC, decimos que es mejor, les decimos que la LUC les conviene y que les va a bajar el precio del combustible, pero como se lo sube, no la aplicamos. Bien, son una cosa maravillosa. Por otro lado, tenemos que el Ministerio de Turismo ha establecido con los supermercados una lista de precios para supermercados y otros comercios de la zona turística que correría desde diciembre y hasta Semana de Turismo. Fíjense, cuando les decimos de hacer una lista de precios de los productos de la canasta popular básica, no lo quieren hacer, va en contra del mercado, pero si se trata de los precios para los turistas del exterior, ahí sí lo quieren hacer. Quieren defender a los turistas que vienen a Punta del Este. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque son sus amiguitos, gente de plata. Diferencia de clase que le llaman. Muy bien. Vamos por otro lado que el Mides ha extendido la vigencia de la canasta que se paga a través de la tarjeta TUAP y otras prestaciones de asignación y demás
las ha extendido hasta, charán charán, el mes de marzo. Sí, nuevamente el gobierno haciendo campaña con los recursos del gobierno a favor de la LUC, en contra de la reclamación que hacemos de alarga estas medidas porque, y bueno, si me metes 1.200 pesos en el bolsillo, de repente te voy a votar a vos. Piensan que pueden comprar los votos de la gente. No solamente es una mala gestión de gobierno, o sea, un beneficio se debe extender, y yo creo que se debe extender, pero se debe extender porque es necesario, no hasta marzo, no debe extenderlo hasta el momento en el que va a haber el plebiscito. No, muchachos, eso es creer que la gente es muy tonta. Y hay gente, yo creo que no es tan tonta y se va a dar cuenta de la jugada que están haciendo. Tenemos por otro lado que iba a haber una inversión venezolana que iba a salvar la planta en vidrio, que recicla vidrios y todo eso, pero el gobierno no aceptó que ocurriera. Desde la empresa en vidrio se habla de que hay una revancha política del gobierno herrerista y esto va a dejar varias familias sin su fuente laboral. El Frente Amplio se ha manifestado claramente y públicamente en contra del informe de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, diciendo que el mismo es injusto, es inexacto y que es profundamente negativo. Eso es lo sustancial de lo que dijo sobre el mismo. Vamos ahora a asuntos de la actividad sindical. El sindicato del puerto le está pidiendo de los trabajadores del puerto, está pidiendo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que los empleados de Montecón que sean enviados al seguro de paro gocen del beneficio del seguro de paro al 100%. Por otro lado, el sindicato policial está alertando por la cantidad de suicidios de policía. Indica que por cada policía que muere en acto de cumplimiento del deber hay 4 que se suicidan. Realmente son cifras muy graves y esto debería ser atendido. Los trabajadores de ANCAP pararon 24 horas el lunes. También hubieron paros en la educación el día jueves, algunos que condujeron a que hubieran varios liceos ocupados. Tienen que ver con la lucha contra el recorte presupuestal, contra la destitución de 2 docentes en San José y contra la elección de horas virtual. ¿Qué es esto? A ver, todos los años los docentes de secundaria van a elegir las horas que van a dar. O sea, tal docente tiene derecho a tomar tantas horas, pongámosle 30 horas. Va a un lugar donde están anotados todas las personas que tienen que elegir y tiene que elegir uno primero, otro después, por orden. El que está en una lista que tiene que ver con los méritos profesionales más abajo no puede elegir antes que el que está más arriba. Entonces el que llega elige: yo quiero en tal liceo, en tal de los que hay. Muy bien, esto es un derecho gremial ganado por los docentes. Lo que ocurre es que quieren instaurar un sistema virtual. Cada docente entra de su computadorita, de su celularcito, de lo que tenga, y a través de ahí elige. Entonces, lo que ocurre es que hay una gran disputa por este tema. Lo vamos a ver de nuevo más tarde en el tema de lo que tiene que ver con educación. Tenemos después que en la industria láctea han entrado a trabajar a reglamento porque también se está generando una situación difícil. Los trabajadores de COPSA, de CITA y de Casanova el viernes hicieron paro por cumplimiento del convenio colectivo que no se está llevando adelante. En esto está todo lo que tenemos con la parte sindical. Hubo un congreso de ediles. En el correr de ese congreso de ediles fue filmada en la ducha una edil del Partido Nacional por otro edil del Partido Nacional, el edil masculino que la filmó del departamento de Soriano. Esto generó un gran escándalo, muy justificado, y lo pasaron dentro del Partido Nacional a la Comisión de Ética a ese edil que habría hecho eso y se justificó diciendo que era una broma. Bueno, una broma tiene que divertir a las dos partes. Si no divierte a las dos partes ya no es una broma. Bueno, y ese edil finalmente terminó renunciando al Partido Nacional. De todas maneras, dijo el presidente de esa colectividad política que van a revisarlo, pero que no, aunque la persona haya renunciado, cosa que es correcta.
Tenemos por otro lado que las trabajadoras de la construcción reclaman ser tomadas para trabajar en las obras, que no hay diferencia de fuerzas, que no hay diferencia de capacitación, pero que sin embargo las empresas no las están teniendo en cuenta para contratarlas. Por otra parte, se generó por parte de la ANEP una guía para abordar situaciones de violencia contra niños y adolescentes, pero hay instituciones que están cuestionándola y también la oposición política porque no se ha consultado en su elaboración con instituciones, no hubo una elaboración interinstitucional, no hubo participación ni consultas con UNICEF, ni tampoco con el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, cosa que habría generado un informe que no está tan bueno, una guía de comportamiento que no está tan bueno. Noticias que tienen ahora que ver con el interior. Vecinos del departamento de Colonia consiguieron frenar todo un proceso de extracción de palmeras en la zona de ingreso a Colonia del Sacramento. Esas palomas que son tan típicas de ese lugar del Uruguay, algunas las quería retirar para hacer una parada, un ministerio, creo que el de transporte, no lo anoté. Y bueno, está muy bien que hagan una parada, pero hagan una parada que no implique acabar con un elemento paisajístico patrimonial del departamento de Colonia. Por otro lado, como posiblemente recuerden, en Florencio Sánchez hubieron una cantidad de situaciones irregulares y allí la Intendencia de Colonia quería realizar una investigación contratando una consultora y habían objeciones a que hiciera ese tipo de acción porque son del mismo partido. Bueno, ahora el Tribunal de Cuentas decidió que va a actuar de oficio y a realizar allí las investigaciones pertinentes, cosa que está muy bien. Bueno, vamos ahora a asuntos que tienen que ver con la educación, que ya de alguna manera tratamos algunos de ellos. Ya estuvimos hablando de los paros que tienen que ver con la elección de horas, para explicar, porque muchas veces la gente no sabe qué importante es. La elección de horas determina cuánto va a trabajar cada docente. Y en algunas materias, que hay muchos docentes, como historia, como biología, etcétera, puede ser una situación muy grave que una persona no quede en la mejor situación de elección o que por una falla no pueda haber todos los cargos que hay disponibles para elegir. Bueno, el tema es que en torno a este tema, desde secundaria defienden la modificación que han intentado hacer y dicen que es más cómoda y que ahorra. O sea, el tipo de argumento de este gobierno: comodidad, ahorro, eficiencia. Pero desde el sindicato de docentes se dice que esto va a generar menor transparencia y mayores posibilidades de que haya acomodo. Yo te guardo unas horitas acá y que no se miren cuando vos llegás a elegir. Oh, mirá, están acá, las elegís. Pero también que pueden haber problemas técnicos con los miles de docentes que hay para elegir todas esas horas entrando al mismo tiempo. Es una cuestión muy complicada desde el punto de vista informático generar esto y que sea transparente y al mismo tiempo que funcione absolutamente bien. Así que resulta razonable. También para el Codicen, ayer sábado fueron las elecciones que tienen que ver con la elección de los representantes por el gremio, los representantes por los docentes, que podían ser los del gremio o los que van de la línea del gobierno actual. Lamentablemente no tengo nada más que trascendidos sobre el resultado, por lo cual la semana que viene comentaremos cómo resultó. Y por otro lado, también se elegían los representantes a las asambleas técnico-docentes. Por el lado de la Universidad de la República tenemos que ahí en el Parque Valle se inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Enfermería. Y ahora vamos para cerrar con el capítulo de salud. Tenemos que aumentó la cantidad de personas heridas en accidentes de tránsito, que es mucho mayor que el año pasado. Tiene coherencia porque hay mucho más movilidad, pero por otro lado también sigue siendo una cantidad baja con respecto a muchos años anteriores. El problema de los accidentes de tránsito es un problema de salud grave que se vincula con muchas cosas y esperemos que pueda ser atendido. Tenemos que, por otro lado, la Sociedad Uruguaya de Tabacología está
presentando un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del decreto que habilita la venta de cigarrillos electrónicos, que iría totalmente en contra de poder controlar el tabaquismo como se venía haciendo en los gobiernos anteriores. Y ahora vamos a las noticias que tienen de alguna forma que ver con todo el tema del COVID. Henry Cohen manifestó que está empezando a preocupar el aumento en la cantidad de casos. Cualquiera que agarra la aplicación oficial mira y ve que los casos están levemente aumentando. Yo no he vuelto a llevar como llevaba la cantidad de casos en CTI, porque en realidad la cantidad de casos en CTI sigue siendo muy baja. Pero es claro que hay un incremento de la cantidad de casos en general, por lo cual esperemos que no tenga que volver a llevar aquella cuenta tan preocupante. También el gobierno dio a conocer que hizo un nuevo contrato con la empresa Pfizer para compra de mayor cantidad de vacunas para el año 22, que incluirían vacunas para los menores de 22 años. Ahora bien, el presidente Lacalle en Durazno dijo que a él le parecía que había que frenar la reapertura que se estaba haciendo por el COVID con todas estas situaciones. Pero mientras el presidente dice que habría que frenar, al mismo tiempo el aforo a los espectáculos deportivos fue aumentado en un 75%. ¿Hay alguna necesidad de aumentar el aforo de los espectáculos deportivos? Y encima ahora, dentro de poco, van a generar unas finales internacionales acá en Uruguay, algunas de las cuales no tiene ningún equipo uruguayo. ¿Van a rifarse por unos pocos turistas y por algunas entradas en un estadio lo que se consiguió con esfuerzo de la población? Yo no logro entender esa conducta. Bueno, será hasta la semana que viene.